Mi nombre es Manuel Alejandro Gutiérrez y les vengo a presentar la historia del conflicto armado en Colombia. Primero, ¿qué es el conflicto armado de Colombia? Esta es una lucha interna que ha azotado al país hace muchísimas décadas, desde 1946, donde se han visto muchos factores, también eso se ha dado por ciertas causas y se extiende hasta la actualidad. En este caso, los aspectos clave es el primero, que el conflicto ha generado una gran cantidad de violencia, además de afectar a millones de colombianos en todo el país, y generando muchísimos desplazados por la violencia. Por otro lado, es la gran duración que ha tenido, porque lleva más de 60 años y siendo uno de los conflictos más largos de toda la historia que se ha generado. En este caso, te voy a mostrar cuáles son los participantes. Primero, las guerrillas de izquierda. Estas se generaron sobre 1964 y 1974. Primero fueron las FARC las que se crearon, después se generó el Ejército de Liberación Nacional o el ELN y finalmente el M-19, aunque han habido otras, pero estas son las principales que se han generado. ¿Listo? Estas inicialmente fueron creadas para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero pues ahorita en el futuro se han presentado para otras cosas. ¿Listo? Por el otro lado vienen los paramilitares de derecha. Estos fueron creados en la década de los 80 y la principal fue la AUC o las Autodefensas Unidas de Colombia, responsables de muchas violaciones de derechos y vínculos con narcotraficantes, aunque inicialmente fueron creados para la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Por otro lado, los narcotraficantes, que estos fueron los que siempre financiaron todo lo que son a los guerrillas y a los paramilitares. ¿Listo? Todo esto por medio de la cocaína, que era lo que más se movía. El último sería el gobierno y las fuerzas armadas. El gobierno ha sido partícipe en esto, ya que ellos son los que generaron primero la división de los partidos, la de la derecha y la de la izquierda, los conservadores y los libertarios. Y por otro lado, aparte de eso, las fuerzas armadas, que son los que combatían con las guerrillas y con los paramilitares. Las causas principales de este conflicto primero fue la desigualdad y la pobreza, ya que muchos colombianos no tenían esas accesibilidades para llegar, digamos, a muchísimas cosas, peleando por sus derechos. Por eso fueron creadas inicialmente las guerrillas. Colombia no se presenta como tal el Estado, entonces esto ha generado que las guerrillas invadan esos espacios, generando muchísimo miedo y preocupación directamente en los que viven allá. Por otro lado, el narcotráfico. Esto, pues por un lado, por lo que se ha generado muchísimas luchas y conflictos contra el narcotráfico. Segundo, porque estos eran los que financiaban todo lo que son cuestión de armas y absolutamente todo para que se presentaran pues como tal estos conflictos. Por otro lado, es el dominio de tierras, porque la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armadas, ellos luchaban entre sí para tener todo el territorio que pudieran, porque entre más territorio, más poder iban a tener sobre la nación. Otro aspecto fundamental fue el asesinato de Eliezer Gaitán, ya que en 1948 inició pues una ola de violencia y de caos en Bogotá y se extendió hacia el resto del país, siendo después de esto que se generaron las FARC y la violencia bipartidista, ya que pues digamos en este caso ambos lados estaban peleando por el poder. Por último de estas causas también fue el cartel de Medellín, donde fue manejado todo el tiempo por Pablo Escobar y generando una guerra contra el Estado, y este mismo era el que financiaba muchísimas de las armas que ellos poseían para dichos casos. Ahora, los procesos de negociación. Estos procesos iniciaron en 1980 con Belisario Betancur, donde inició negociaciones con las FARC, pero no quisieron unirse al proceso. Luego después, hacia el 2012, Juan Manuel Santos inició otro proceso de paz, donde después de 4 años, en 2016, se pudo firmar. Esto era con los siguientes puntos clave: el cese de armas y fuego por parte de las FARC, la verdad, la justicia y la reparación, la participación política directamente de las guerrillas en el Estado y la solución al narcotráfico. Esto era lo principal. Ahora, ¿cómo llegar a la paz? Primero, la voluntad política, que por parte del Estado encuentren una solución pacífica para todo esto. Segundo, el diálogo y la negociación, que todos los lados puedan discutir sus diferencias de manera constructiva para lograr llegar a una negociación estable. Tercero, la participación ciudadana, que los ciudadanos garanticen que la paz sea sostenible y que podamos arreglar las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad. Cuarto, la justicia tradicional, que en este caso la justicia vele para reducir las violaciones de los derechos humanos y las injusticias cometidas durante el periodo del conflicto. Desarrollo económico y social, o sea, implementar políticas pues digamos y programas para reducir la pobreza y la desigualdad. El apoyo internacional, que otros países nos puedan ayudar con una asistencia técnica y financiera para apoyar este proceso de paz. Y la educación y la conciencia, generar programas de educación para la paz y crear campañas de conciencia. Por último, las conclusiones que en este caso yo doy es primero que para llegar a la paz en Colombia se requiere que todos los actores del conflicto lleguen a un acuerdo donde se aborden las causas profundas del conflicto y
se pueda promover justicia, reconciliación, desarrollo y una paz duradera entre todos. También velar por cumplir el acuerdo de paz, ya que este ha tenido un impacto significativo en las comunidades, donde se ve mucho menos la presencia de los grupos armados que estaban azotando el país. Muchísimas gracias.